Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. A Beatrice Rangel. Hola. Beatrice como la del Dante. No, Muchas Beatriz. gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Sí, qué Gracias, bueno, qué bueno bienvenida, tenerte Beatriz. por acá. Qué bueno tenerte por acá. Ay, gracias. Mira, hay muchas cosas para conversar contigo. La última, estamos los venezolanos en la lista roja Sí. de que no pueden entrar venezolanos ahora a partir del 21 de marzo. ¿Qué sabes de eso, Beatriz? Bueno, yo creo que eso sí está efectivo y no sé si es tan limitante que ningún venezolano va a poder entrar. Ujú. Pienso que en la base de datos de ICE está aquellos venezolanos que vienen con frecuencia por razones de negocios o que tienen propiedades aquí y que ya tienen un chequeo de antecedentes, que esos no creo que tengan problemas, pero creo que sí va a haber problemas con aquellas personas que no han obtenido visa o que tienen una visa reciente y no tienen todo ese récord de antecedentes. Pero tengo entendido que es que tal como está puesto, no se puede entrar. No van a aceptar nacionales de Afganistán, que le trae un problema porque hay muchos acá, pero Corea del Norte, Yemen, Sudán, Cuba y Venezuela son los únicos latinoamericanos en el paquete. Ahora, yo sí creo que eso es una señal más de que ha habido un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Ujú. Yo no, estoy segura de que ellos, cuando se inició el mandato del presidente Trump, ellos tenían una visión del mundo que los llevaba a enfocarse en dos temas fundamentales para el futuro de lo que va a ser el mapa geopolítico mundial. El uno era, por supuesto, Ucrania, Ujú. y el otro tema de muchísima importancia para ellos era todo el reacomodo que va a venir desde el punto de vista del el despliegue del comercio que va atado al despliegue de la defensa de los intereses de cada país. Con eso en mente, lo único que no querían era tener que lidiar con lo que se llama el hemisferio occidental, donde está América Latina. Y América Latina, mal que bien, pues ahí va. No creo que en Estados Unidos haya un convencimiento de que en América Latina hay un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y entonces, por tanto, era un lugar donde ellos podían tener una política, vamos a decir, de segundo nivel en su orden de prioridades. Todo esto ha cambiado y de hecho, Grenell lo que va a hacer a Venezuela es a iniciar un modus vivendi con el régimen. No nos vamos a poner, como en la otra administración, a ponerle una presión al gobierno para provocar un cambio de régimen. Vamos a dar ese régimen, vamos a llevar a un modus vivendi con ese régimen. ¿Qué pasó? En el camino, como dicen los americanos, se presentaron los detalles y en los detalles está el diablo. Resulta que aquí hay 3 representantes del estado de la Florida que dijeron no estamos de acuerdo con esa política. Ujú. Y nuestro voto es fundamental para aprobar el presupuesto, para aprobar un conjunto de medidas bien radicales en las cuales no puede fallar ni un solo voto de la bancada republicana. No puede fallar ni un solo voto. Entonces nosotros consideramos, y esos diputados fueron María Elvira Salazar, Ujú. Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, dijeron, si no se les puede poner presión al régimen de Venezuela, nosotros no vamos a acompañarlos en la votación. ¿Qué pasó? Inmediatamente le levantaron la sanción a Chevron, le levantaron el permiso a Chevron para operar en Venezuela bajo el régimen de sanciones, y ahora lo que estamos viendo es que están poniendo una presión. A mi juicio, yo creo que ellos ahora decidieron jugar a crear condiciones para la implosión del gobierno, del régimen en Venezuela. Claro, esa implosión, pues, porque hay un anuncio del FBI hoy que
van a ir ya por el cártel, no solamente del Tren de Aragua, sino por el cártel de los soles. Y eso sí son palabras mayores. Son palabras mayores porque eso es el corazón del régimen que está involucrado en esa operación de tráfico, no solamente de drogas, sino de personas, de armas, de todo cuanto Dios crió. Entonces, bajo el cártel de los soles se agrupan todas las actividades delictivas en que se apoya el régimen de Venezuela. Entonces, ir por el cártel de los soles es quitarle al régimen de Venezuela, yo diría, su centro de gravitación fundamental a través del cual mantiene el poder. Creo que también esa decisión del gobierno de los Estados Unidos va a crear muchas presiones internas dentro del régimen, porque van a empezar ellos a decir, bueno, sálvese quien pueda. Eso siempre pasa en cuando hay unas crisis de esta magnitud como la que puede venir en Venezuela. Entonces van a empezar, yo quiero salvarme, y es el dilema de los prisioneros. ¿Quién habla primero? ¿Quién se suma primero al otro bando para salvar su pellejo? Entonces, eso, más la ausencia de acceso a las finanzas internacionales, acceso a un presupuesto vía la explotación del petróleo, porque entonces ahora tienen que sacar el petróleo, como decimos los venezolanos, por los caminos verdes, encubiertos, enviado a un país A, para que ese país A lo mande al país B y el país B sea quien lo coloque en el... Ahora, ¿cómo va a ser esa acción del FBI contra el cartel de los soles? Como siendo que el FBI trabaja aquí en Estados Unidos y estos generales están allá, no van a moverse, ¿no? Evidentemente, los intereses que tengan aquí van a ser confiscados, tocados, pero ¿cómo ves tú eso, Beatriz? Pero mire, el FBI tiene una de las mejores unidades de investigaciones internacionales del mundo. De hecho, hay un libro sensacional que describe todo el tema de lo que pasó el 9/11 aquí, que el FBI había ya identificado que Bin Laden iba a hacer un atentado en el territorio de Estados Unidos, solamente le faltaba saber dónde era el lugar, y entonces quiso apoyarse en información de la CIA. La CIA obtuvo la información, pero no se la pasó al FBI, pero el FBI lo tenía todo armado, ya lo sabía. Entonces, y esa misma unidad creo que es la que usan para cuando van a investigar las organizaciones criminales. Fue esa misma unidad la que con muchísimo éxito desplomó un website que yo la llamaba el Amazon.com del crimen organizado, que se llamaba Avalanche, porque tú ibas a Avalanche y tú en Avalanche podías comprar armas, mandar a matar gente, armar bombas, comprar explosivos, lo que tú quisieras. Entonces, y fue el FBI que montó una investigación que llevó a desbaratar todo aquello. Entonces, me imagino que si ya están desplegando esa unidad del FBI, es porque les van a identificar absolutamente todos los que forman parte de la red, y al desbaratarles la red, los que están en Venezuela no pueden operar. La política de Estados Unidos, porque le fuimos encima a Bin Laden, nos bajamos a Bin Laden, el equipo de Navy SEAL, a los cárteles de la droga de México. Bueno, acaban el gobierno mexicano entregar 29 narcomafiosos a Estados Unidos. Al Chapo Guzmán lo tenemos preso aquí. ¿Tú crees que esto implica también, porque los jefes del cártel de los soles son de apellido Maduro, Cabello y Padrón, ¿no? Es el padrino. Padrino. ¿Tú crees que se va a seguir esa política de ir a la raíz, a la madriguera de los mafiosos estos? No, yo creo que están usando más bien una política de hacer que los conejos se salgan de la madriguera y que la madriguera explote. Oye, suena grueso, de verdad, ¿eh? Sí. Porque además no sabemos puntualmente, claro, Ricardo acaba de decir los nombres de los líderes de la revolución bolivariana, pero no conocemos cómo se implementa el cártel de los soles de verdad. Sabemos que se le dice soles porque los generales en Venezuela
usan soles en sus charreteras, ¿no? Exacto. Y por eso es el cártel de los soles, pero no sabemos quién es el general Mengano que se va a ocupar, hace tal o cual negocio, ¿no? Si no se sabe quiénes son los operativos. Y Exactamente. los operativos realmente no deben ser solamente gente militares venezolanos, sino seguramente son tipos vinculados al crimen organizado transnacional que están afuera, Incluyendo la guerrilla colombiana, ¿no? por supuesto. A eso iba. Ujú. Porque ¿qué fue lo que pasó con todo el proceso de paz en Colombia? Que un grupo disidente, que fue el grupo que dijo, no, yo prefiero seguir explotando este tráfico Ujú. y vivir de mis propias fuerzas que irme a sumar a un futuro desconocido dentro del proceso democrático colombiano. Entonces ellos se quedaron, siguieron explotando el negocio y Maduro les dio refugio en Venezuela. ¿Por qué les dieron refugio en Venezuela? Porque ya tenían la idea de explotar los recursos del sur, todo lo que estaba en la faja del Orinoco, los diamantes, el oro, toda esa riqueza mineral la iban a explotar. Y estos tipos saben perfectamente cómo meterse por todos esos caminos tortuosos de extraer el material, llevarlo a puerto y entregárselo a las redes del crimen organizado transnacional, que son las que las colocan en los mercados. Y esa es la razón de la relación tan potente que hay entre el gobierno de Maduro y el ELN y la faja disidente de la FARC. Que por cierto, esa faja disidente de la FARC, La Marquetalia. la Marquetalia, es responsable de que, por ejemplo, no haya habido tanta cercanía, o sea, la cercanía que se suponía que iba a haber entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, porque los de la Marquetalia han ofrecido precio por la cabeza del señor presidente de Colombia. Dios mío. Entonces, y ellos señores están refugiados en Venezuela. Entonces, yo no creo que al señor presidente de Colombia le haga ningún chiste saber que sus enemigos mortales están refugiados en Venezuela. Beatriz, a mí personalmente me causó mucha confusión las declaraciones del señor Grenell después de su reunión con Maduro, ¿no? Que dijo, creo que fue en la conferencia esa de la American Conservative Union, creo que salió a The Epoch Times, que es una publicación conservadora, sí, y que tienen un canal de televisión, que él le había manifestado, Richard Grenell, enviado especial del presidente, al dictador venezolano, que no era la intención de la política cambiar el régimen. Cambiar el régimen. Me causó aquello sorpresa, porque en el previo gobierno del presidente Trump había ahí dos halcones que claramente es lo que buscaban. Lamentablemente no pudieron lograr su objetivo, que eran el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Pero tú nos estás diciendo ahora que aquello que debemos anular, ¿no? Aquello de Grenell, que eso no es la política oficial. En tu criterio, la información que manejas tú sí sigue siendo la política que me parece a mí correcta, o me parecería correcta de Estados Unidos, de que tiene que haber un cambio de gobierno en Venezuela, porque no solo lo que hay ahora es un régimen represivo que además ha destruido la economía de ese país, sino que es un foco infeccioso que contamina el resto de los países. Mira, es que yo lo que pienso es que Estados Unidos tenía una política en la cual el tema de Venezuela no tenía prioridad 1, tenía prioridad 2 o 3. Entonces se iban a ocupar de Ucrania primero que nada y se iba a resolver los problemas con los europeos, que los tienen y que los estamos viendo a flor de piel en este momento. Y después, entonces en ese tránsito entre que resuelvo Ucrania, entre que enfrento a China con éxito, en ese tramo, Venezuela que esté tranquila, o sea, no quiero problemas en mi vecindario.
que mi vecindario esté tranquilo. Lo único que yo quiero es que mi vecindario esté tranquilo. Y de ahí que Grenell fuera a negociar un modus vivendi, que fue lo que hizo, y lo hizo muy bien, porque el tipo es un excelente diplomático y un excelente estratega. Entonces, él fue con su plan. Ahora, Y es negociador, ¿no? Ha sido su habilidad, ¿verdad? claro, eso es lo que ha hecho toda su vida. Y lo hace muy bien. Entonces, él fue con unas instrucciones y lo hizo muy bien. Regresó por acá y por razones de la política doméstica americana, que no tiene nada que ver con tus decisiones prioritarias en política exterior, cambió completamente lo que es la política hacia Venezuela y Cuba, porque yo creo que aunque en este momento no se está hablando de Cuba, con Cuba también viene una confrontación fuerte. Entonces, porque es un problema de mantenimiento de tu coalición doméstica. Tú no puedes permitir en este momento ninguna disensión. De repente, dentro de dos años, cuando haya nuevas elecciones y el presidente y sus seguidores arrasen en el Congreso, entonces podrán darse el lujo de tener disidencias dentro de su coalición. O en este momento no pueden. Beatriz, vamos a hacer una pausita. Bueno, regresamos a la parte más escabrosa y dura de la vida. Entonces, ¿qué va a pasar, Beatriz, con esta investigación del FBI contra el cártel de los Soles? A mi modo de ver, empezó una nueva etapa, que es la etapa de crear suficiente presión sobre el régimen como para que el régimen implosione. Claro, una implosión de cualquier régimen es un proceso complicado, porque no es un proceso exceptuado de violencia. Y es terrible, pero al propio tiempo me parece que ya todas las otras opciones de política se agotaron. Se ha tratado la negociación, se ha tratado de inclusive modificar todo este régimen de sanciones por darles un pasaje hacia la normalidad en otro país. Ellos lo han es decir, ellos mismos han creado esta salida. Es decir, las personas responsables del régimen en Venezuela han creado esta salida, que es la peor de todas, pero que es la única que queda. Porque siempre se apostó a la fractura militar, ¿verdad? Que hubiese el quiebre militar, en fin, como ha sido la historia tradicional en América Latina, ¿no? Que siempre los cambios políticos pasan por una alcabala militar. Pero eso en Venezuela no pareciera que va a tener ninguna salida. Y entre otras no va a tener ninguna salida porque no estamos hablando de un ejército que apoya a un régimen. Estamos hablando de que el régimen es la Fuerza Armada y es un régimen delictivo, criminal, vinculado con todas estas organizaciones de crimen organizado, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que en esa institución militar, en este momento, la única cohesión que hay es el chantaje. Porque son una organización, no son una institución creada para proteger los intereses de Venezuela e impedir que potencias enemigas ataquen a Venezuela. Que para eso que se crea un ejército. Este ejército de Venezuela es una asociación de mafias. O sea, cada uno de estos generales maneja una mafia distinta. Entonces, cuando tú tienes una asociación de mafias, la cohesión viene dada por el botín, uno. Y dos, por el conocimiento de los crímenes. ¿En qué sentido? Yo sé los crímenes que tú has cometido, tú sabes los crímenes que yo he cometido. A ti no te conviene que yo hable, pero a mí tampoco me conviene que tú hables. Entonces, esa institución que es muy difícil de lograr que asuma la defensa de los intereses de la democracia, porque los intereses de la imposible. Claro. No está en su razón de ser. Pues no. Su razón de ser es el botín. Sí.
Si no vamos a hablar de ética en la cueva de Alibaba, ¿verdad? Es pedirle peras al olmo. Exacto. Ujú. O como dicen los guajiros de Kentucky, traducidos al español, pedir perfume a la mofeta. Pero porque yo no sé suficiente sobre el ejército de Cuba, pero tengo la sensación de que los cubanos crearon un ejército que sí realmente le es fiel al régimen. Sí. Claro. No, Y que es una el brazo armado del es Partido el brazo Comunista. armado del régimen, ¿no? Pero no es una asociación de mafia con Ujú. Bueno, sí son mafiosos en el sentido de que hacen negocios ilícitos, trafican en Pero no sustancias. hay fortunas personales particulares, es decir, siempre todo pasaba por un mismo filtro en la Revolución Cubana, que era el régimen cubano. Ujú. Esto fue muy hábil desde Hugo Chávez, desde el Plan Bolívar 2000 cuando comenzó, que era que cada quien hiciera fortuna, ¿no? De Sí. manera tal de que cada quien tenía su propio interés en seguir en la revolución porque era su manera de ser millonario, de tener prebendas, de tener privilegios. Exacto. Y hasta el sol de hoy. Y así pero así es como funciona Venezuela hoy en día. Exactamente, sí. Entonces es un Estado-nación que algunos científicos políticos lo llaman poroso, Ujú. porque no es un Estado-nación compacto, con unas instituciones que funcionan hacia una dirección, sino es una alianza de mafias cuya posición y cuya función cambia de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar nunca que el ejército de Venezuela iba a estar unido al ELN de Ujú. Colombia? Cuando pasaron, vamos a decir, por lo menos hasta que yo estuve en Venezuela en el año 94, yo salí de Venezuela, el ejército de Venezuela combatía a la guerrilla colombiana. Ujú. Entonces, estos son socios de la guerrilla colombiana. Hay un cambio radical ahí, no solamente en la visión y concepción de lo que es la función de ellos, sino en el régimen de alianzas. Ujú. Así es. Bueno, Beatriz, estamos muy gracias. contentos de que hayas venido a visitarnos aquí a La Peña. Gracias, que no Yo- sea la última vez. Yo feliz de estar con ustedes. 1.000.000 de gracias por esta distinción. No, por favor, distinción que nos das tú a nosotros.